Yo había sido un cristiano por aproximadamente 10 años antes de que yo hubiera sabido de que una iglesia públicamente disciplinara a sus miembros, pero poco después de que yo me convertí en el pastor de Lakeside, descubrí por medio de las enseñanzas de John MacArthur que su iglesia practicaba allá en California lo que era la disciplina de la iglesia para excomulgando a la gente de esa iglesia que clamaba ser cristianos, pero se rehusaban a arrepentirse del pecado que tenían en sus vidas. Yo nunca había oído de esto que había ocurrido antes, aunque lo debía haber sabido porque claramente en el Nuevo Testamento hay un pasaje que definitivamente nos instruye y nos habla de este asunto, y en esta viene de las mismas palabras de Jesucristo en el Mateo 18, 15 al 17. Eso es lo que dice: si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escuchas, ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por la boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Lo que quiere decir como un no creyente. Ahora, usted piensa que un pasaje de la Escritura que es tan claro y tan específico acerca de cómo lidiamos con el pecado dentro de una iglesia debería de ser obedecido por cada iglesia que está basada en la Biblia, pero sorprendentemente esto no es el caso. El hecho es de que hay muchas iglesias que están basadas en la Biblia, que miran a las palabras de Mateo 18 acerca de la disciplina en la iglesia y deciden ignorarlas por completo. Dicen que es algo anticuado y fuera de tiempo, y que es algo que no debe de ser practicado en la iglesia moderna de hoy y en el mundo de ahora. Y la razón por la cual muy pocas iglesias practican la disciplina usualmente viene por dos creencias falsas que mantienen los pastores de tales iglesias. La primera de ellas es un amor que no es bíblico hacia los creyentes, en la cual es un punto de vista falso en el que dice que si usted disciplina a alguien públicamente es algo que no es agradable, no es amoroso. Yo recuerdo muchos años atrás informándole a un pastor de nuestra comunidad acerca de una mujer que había dejado Lakeside porque nosotros la habíamos hablado con ella acerca de cierto pecado en su vida, y ella decidió, cuando supo en qué dirección iba esto, que iba a ser disciplinada en frente de todos, ella decidió dejar la iglesia. Entonces yo decidí que este pastor, nuevo pastor de ella, debería de saber de esta situación para que ella no continuara en este mismo pecado. Pero él no apreció mi llamada. No, su respuesta a esto fue algo así como: nosotros vamos a amarla en esta iglesia. Lo que él estaba queriendo decir es de que nosotros no vamos a hablar de su pecado, lo vamos a tolerar, le vamos a demostrar amor y haciendo algo para dejándola sola. Este es un punto de vista falso del amor bíblico, porque la escritura dice que un amor quiere lo mejor para otra gente. ¿Y qué es lo mejor para otra gente? Pues lo mejor para otra gente es obedecer la palabra del Señor. Cuando Pablo describe el modo en que el amor se comporta en el 1 Corintios, dice que el amor no busca sus propios intereses. Lo que quiere decir es de que si usted quiere a alguien, usted busca lo mejor para ellos, usted pone el bienestar de ellos enfrente del suyo mismo. Y a veces eso quiere decir que les tiene que decir a ustedes acerca de su pecado, de cosas que están mal, incluso aunque los lastime en ese momento. Los va a lastimar, pero no los va a dañar de un modo malo. Esto es ciertamente del modo como el Señor lidia con nosotros. Porque en Hebreos 12 del 5 al 6 dice: Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La disciplina del Señor por nosotros viene de un corazón lleno de amor. En el Proverbios 27:6, fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo.
Esto es un amigo verdadero el que le va a decir la verdad acerca de su pecado. Es su enemigo el que le va a decir que todo está bien cuando las cosas no son así. La segunda razón por la que los pastores deciden ignorar es el reprender a alguien públicamente es porque ellos creen que esto podría resultar en que otra gente se aleje de su iglesia. Ellos tienen miedo de que si ellos empiezan a hablar con la gente de su pecado y de pecados que son prevalecientes, es como tener una relación extramarital o cuando viven con alguien y no están casados o divorciándose de un esposo porque conocieron a alguien nuevo, que si ellos empiezan a hablar de ellos, de estos pecados, esto va a hacer que la gente se aleje de su iglesia y entonces va a haber muy poca gente atendiendo sus servicios. Y en vez de obedecer las palabras de Jesús y buscar asegurarse que su iglesia es tan pura como sea posible, ellos prefieren tener más gente en sus asientos, aunque eso signifique que tienen que tolerar su pecado. Yo encuentro esto algo terriblemente, una verdad terrible. Es inexcusable el dejar a un lado lo que dice Jesucristo, no solamente porque completamente hace a un lado lo que dijo Jesús como la cabeza de la iglesia, que Él es el líder, lo que Él nos dice cómo tenemos que lidiar con nuestro pecado, cuando dice que cuando eso podría tener un efecto negativo en la iglesia, realmente daña a una iglesia, porque una iglesia que tolera el pecado vuelve a sus miembros espiritualmente débiles, internamente débiles. Las iglesias que no tienen ningún interés por una actitud pura, por las iglesias que dejan que el pecado siga siendo prevaleciente entre los miembros de su iglesia, es una iglesia donde la falta del compromiso con Cristo y sus miembros es la norma en vez de la excepción. Hay algunas iglesias donde la palabra del Señor y las bendiciones están faltando porque ellos están muy ocupados haciendo toda otra clase de actividades. Pero qué tan diferente era la iglesia, la primera iglesia local de esos días, la iglesia de Jerusalén. Esta mañana nosotros vamos a continuar estudiando el libro de Hechos y vamos a ver a esta iglesia tan increíble y ver lo que pasó cuando una iglesia local hace lo que tiene que hacer, que es hablar del pecado con sus miembros. Y en vez de tener un mensaje negativo, la iglesia, nosotros vemos como esta iglesia que lidia con el pecado tiene resultados positivos. Y la razón por la cual sabemos esto es porque le voy a decir lo que dice en Hechos 5 del 12 al 16. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo tenía una gran estima y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos, a tal punto que unos sacaban a los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas para que al pasar Pedro siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades de los alrededores de Jerusalén acudían trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Ahora, al primer vistazo, estos versículos parece ser que nos están informando de cómo el Señor estaba haciendo milagros por medio de los apóstoles. El versículo 12 nos habla de las señales y maravillas a las manos de los apóstoles. El 15 hace una pequeña oración, algo extraño, nos dice algo extraño, alguna gente que buscaba la sombra de Pedro para ser curada. En el versículo 16 nos dice cómo la gente de fuera de la ciudad venían a traer a gente que estaba enferma y llena de espíritus inmundos para que fuera sanada por los apóstoles. Pero aunque estos versículos sí hablan de cómo las sanaciones físicas estaban llevándose a cabo por los apóstoles, esto realmente no es el mensaje principal o el enfoque de este pasaje. Usted ve el mensaje principal, piense esto que le voy a decir. Como usted recuerda de nuestro estudio de la semana pasada, vienen después de la historia que leímos la semana pasada de un hombre llamado Ananías y su esposa Zafira, los cuales mintieron acerca de la cantidad de dinero que habían ganado después de vender una propiedad el cual estaban dando a la gente para los necesitados.
Y la razón por la que ellos mintieron es porque ellos estaban buscando la estima de los otros de la iglesia. Y es evidente, como nos lo dice Lucas en el capítulo 4, que al comentarnos de un miembro de la iglesia que era muy generoso, el cual se llamaba Bernabé. Nosotros leemos que de él y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa el hijo de la consolación, poseía un campo y lo vendió, trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Y usted ve, aunque esta iglesia sabemos que estaba llena de mucha gente generosa, Bernabé era una de esas personas que estaba era excepcionalmente generoso para tratar de darle a las necesidades de los pobres, por lo cual le dieron ese nombre de Bernabé, que es el hijo del aliento. Usted ve así es como termina el capítulo 4 y vea cómo empieza el capítulo 5. Pero un hombre llamado Ananías y su esposa Zafira vendieron un pedazo de propiedad y se quedaron parte del dinero para ellos mismos, y con su esposa lo trajeron a los pies de los apóstoles. Pero vea la melancolía del principio, cuando él dice, pero un hombre llamado Ananías y su esposa Zafira. Mire lo que dice, aquí está Bernabé, pero aquí también vemos a ellos. Vemos que esta pareja trataba de ganar reconocimiento, respeto y estima de la iglesia, como lo había hecho Bernabé, tratando de hacer exactamente lo que Bernabé había hecho. Y así trajeron el dinero a los pies de los apóstoles, pero ellos mintieron con respecto al dinero que ellos habían ganado. Entonces ellos lo dieron así públicamente, diciendo, aquí está el dinero y dalo para entre los pobres. Pero ellos no dieron todo, ellos se quedaron con una porción. Y ellos hicieron esto, y ese es realmente el problema. Ellos hicieron esto porque eran hipócritas, porque ellos estaban pretendiendo ser generosos, y en realidad ellos estaban buscando ser nada más apreciados por la gente de esta iglesia. Ellos querían el honor, la admiración como la tenía Bernabé. Y quería que la gente los viera, que fuera gente que animaba a otros y con gran generosidad. Y esto posiblemente hubiera sido posible que se salieran con la suya y con su hipocresía, pero como ha pasado, el Espíritu Santo se lo reveló a Pedro, y él, que era un hombre que no tenía miedo de confrontar a la verdad, él vino a ellos y les dijo de su pecado. Él no tenía miedo de que la gente se fuera a molestar, y lo que él hizo enseguida fue y los confrontó con su pecado, y lo que hizo el Señor, les quitó sus vidas. De esto hablamos la vez pasada, no necesito continuar con esto. Pero usted recuerde, como la semana pasada, como Pedro fue y confrontó a Ananías acerca de su mentira y su pecado, y el Señor mismo ahí lo fulminó. Y poco después, un par de horas más tarde, vino la esposa, la confrontaron del mismo modo, ella mintió una vez más, y ahí mismo el Señor la fulminó, quitándole la vida. El juicio del Señor fue severo y rápido. Y en estos versos que vemos, y por lo cual nosotros incluimos, o por lo cual estos versículos están incluidos, es es así como el Satanás ataca a nuestra iglesia. Y nosotros vemos cómo empieza el enemigo a atacar a una iglesia desde adentro. Había empezado por afuera, tratando de perseguir a los creyentes por medio de los concejales. Y usted ve el propósito de los ataques del enemigo es de que él quería evitar que el evangelio de Jesucristo se siguiera esparciendo entre los creyentes. Y ahora ve, este fue el primer ataque, trataba de intimidar a la gente, de que estuviera en silencio, de que ellos tuvieran miedo a ser juzgados. En el versículo 18 dice que cuando el concejal le dijo a Pedro y a John que dejaran de hablar y de enseñar en el nombre de Jesús, usted ve, esa estrategia falló, porque Pedro y Juan se rehusaron a obedecer esta orden, y más bien, en vez de sentirse intimidados, el resto de los apóstoles y los otros creyentes tuvieron el efecto opuesto. Ellos se sintieron con más poder, como lo leemos en el versículo 29. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen con tu palabra con confianza.
Y mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo, del siervo Jesús. Y después de que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban de la palabra de Dios con valor. Y usted ve, ahora ellos ya podían hablar con más confianza. Del mismo modo como el punto, lo que quería lograr Satanás atacando a la iglesia usando a Ananías y Zafira, era de que la otra gente se volviera hipócrita como ellos y que así esto fuera lo que llenara toda la iglesia, con gente que era hipócrita, que preferiría ser reconocidas, que pretendieran ser gente correcta, que sean espirituales, que pretendían ser buenos y buscando el prestigio y haciendo las cosas correctas con las razones equivocadas, como los fariseos. Ellos solamente querían hacer todo para ser notados por los hombres. Y si la iglesia hubiera permitido que esto pasara, llena de gente hipócrita, usando la estrategia del Señor, posiblemente hubiera tenido éxito, porque en ese tiempo no era muy importante, toda la gente no entendía bien el evangelio, porque si la gente hubiera hablado de Jesús y fuera hipócrita, la gente nunca los hubiera tomado en serio, no hubieran tenido credibilidad. La gente que no es creyente puede ver con claridad la hipocresía de la gente. La gente no permite que alguien que hable de su religión y que sea una gente hipócrita. Usted ve lo que el mensaje del Evangelio es la credibilidad de una vida transformada por la gente que ha recibido la gracia. Y es solamente cuando vivimos las verdades de la Escritura, la integridad, la pureza, la transparencia, que alguien puede tomar este mensaje de Cristo seriamente. Imagínese si Pedro no hubiera confrontado a Ananías y a Zafira. Imagínese que hubiera pasado si esta pareja se hubiera salido con la suya y con su pecado. Imagínese que ellos hubieran podido ser una gente que fuera muy influencial en esa iglesia. Con esas actitudes de hipocresía, ellos hubieran podido ser una gente que era la norma a seguir dentro de la iglesia. Hubiera sido un desastre total. Y el tratar de esparcir el evangelio hubiera sido dañado por la hipocresía, que debilitaría y no impediría el testimonio de Cristo. Pero una vez la estrategia de Satanás falló, porque al mismo tiempo Pedro lidió con el pecado de ellos, y nótese lo que pasó en el versículo 5:11. Y gran miedo vino sobre toda la iglesia y todos los que oyeron de estas cosas. Ahora, ¿qué es lo que estamos leyendo? Nosotros estamos oyendo que cuando la iglesia oyó de lo que había pasado, tenía un gran miedo que los abarcó a todos cuando vieron cómo el Señor de un momento fulminó, quitándole la vida a ellos. Y este miedo se compartió y se empezó a pasar desde la gente creyente hasta los no creyentes. Escuche con atención. Nosotros estamos a punto de ver en los siguientes versículos acerca del gran miedo que vino sobre la iglesia. Es como el evangelio sigue avanzando dentro de la iglesia después de que esto pasó. Aunque yo le he dicho que hemos mencionado de diferentes milagros que han tomado lugar, solamente en un punto secundario tienen una conexión y pueden ser estos milagros dan autenticidad al ministerio y al evangelio. Y el propósito de esta siguiente lección que vamos a leer es de que cuando el pecado está expuesto y se lidia con él, en vez de dañar a una iglesia de un modo negativo, él afecta a esta iglesia de un modo bastante positivo, porque el mensaje del evangelio continúa creciendo y causa un impacto muy grande en la vida de la gente por la gloria de Cristo. Y eso es exactamente lo que hicieron los versículos anteriores. Nos dicen qué pasó cuando una gente o cualquier iglesia local se pone seria acerca del pecado y la disciplina y es practicada. Usted ve la razón por la que Lucas nos dice lo que pasó inmediatamente después del juicio de Ananías y Zafira, es como nos enseña cómo el Señor usó este incidente para seguir esparciendo el mensaje del evangelio. Después de todo, este es el propósito del libro de Hechos, explicarnos cómo fue que el evangelio viajó por todas las ciudades de Jerusalén,
por medio del Imperio Romano hasta la misma capital de Roma sin que pudiera ser parado o dañado. Nadie lo podía parar, esto seguía esparciéndose por todos lados. Este es el mensaje principal del libro de Hechos, es de que nada puede dañar el plan del Señor cuando Él decide esparcir el mensaje de Cristo. No hay persecución, el pecado dentro de la iglesia no puede, ni siquiera Satanás. Cuando el Evangelio tiene que seguir adelante, no importa de cualquier obstáculo, él seguirá creciendo. El pasaje antes de nosotros, en el cual actualmente se extiende al final del anterior, Lucas nos revela cómo él está lidiando con el pecado dentro de una iglesia. Y cuando vemos anteriormente cómo es que Lucas está diciendo cómo se lidia con el pecado de una iglesia en los días tempranos de esa iglesia. Y al hacer esto, Lucas nos da un número de principios acerca de lo que pudo haber pasado cuando cualquier iglesia lidia con el pecado en términos del evangelio y de la evangelización. Cuando vemos en estos versículos son diversos beneficios relacionados cómo se propaga el evangelio por toda una iglesia y cómo esta iglesia lidia con el pecado en vez de ignorarlo. Y el primer beneficio de esto es de que el poder de Dios es demostrado. Usted ve, aquí vamos a ver en el versículo 5:12. Por la mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y los prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Ahora, no es una coincidencia que después de esto de que nos dice acerca del incidente de Ananías y Zafira, de que nosotros leemos cómo los apóstoles estaban envueltos en hacer milagros y maravillas. Lucas intencionalmente menciona estas señales porque él quiere que estemos al tanto de dos cosas. Él quiere que nosotros sepamos quién estaba observando estos milagros y él quiere saber dónde estaban tomando lugar estos milagros. Primero nos dice que estos lugares estaban tomando lugar entre toda la gente. Él está hablando de la gente que no era salva en Jerusalén, donde estaba la iglesia, pero quiero que usted sepa que esto estaba tomando lugar entre toda la gente de la comunidad y seguramente nos dice que estas muestras estaban pasando en un lugar muy público que se conocía como el pórtico de Salomón, el cual era un lugar a la pared este del templo donde ellos regularmente se reunían para orar y alabar, y los apóstoles ahí era donde hacían estos milagros ahí en la calle, donde todo mundo, la gente que no era salva, podría mirarlos y podían ver el poder del Señor, aunque no quisieran ser parte de la iglesia. Y esta demostración del poder del Señor en frente de todos, salvos y no salvos, del que nos está compartiendo que nos está compartiendo Lucas, es porque Él quiere asegurarse de que nosotros de que todos pudieran ver cómo se lidia con el pecado dentro de una iglesia y pudieran ver el poder de Dios desde milagros y maravillas hasta cómo Él podía curar a gente que estaba muy enferma. Y es así como el Señor hizo esto, no solamente como una afirmación de que una iglesia que era pura, donde su poder y su presencia estaba manifestado, pero también con el propósito del evangelismo. Usted ve en el Nuevo Testamento, lo hace muy claro que Jesús le dio a los apóstoles la habilidad de hacer milagros. Eran 12 apóstoles y Él hizo esto para que pudieran confirmar que el mensaje del que ellos estaban hablando era de Dios y que ellos eran sus mensajeros verdaderos y representantes de Él. Y el punto principal por lo que estos milagros estaban tomando lugar es porque Él quería enseñarle a los hombres y las mujeres quién era Cristo, porque los apóstoles siempre hablaban del evangelio en conexión con los milagros que ellos habían hecho. Esto es por lo que nosotros leímos este ejemplo en Romanos 15, como Pablo nos está hablando de cómo él tuvo la habilidad de dar milagros para poder compartir el evangelio. Él dijo, porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo de Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra.
Y asimismo es como Él nos comparte. Pero mire lo que dice en el versículo 19, con el poder de señales, prodigios, el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Lírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Usted ve, los apóstoles no solamente hacían los milagros por hacer milagros y dejarlo ahí. No, los milagros que ellos estaban haciendo siempre estaban en conjunción con el Evangelio. Así la gente podía entender que ellos estaban hablando de Cristo y que era verdadero y que eso es realmente de Cristo. Y esto es precisamente lo que leemos nosotros regresando a Hechos 4, 29 al 30. Y ahora, Señor, considera sus amenazas. Permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Ellos decían, Señor, nosotros vamos a hablar del Evangelio, tú haz las señales. Ellos oraban que ellos podían hablar la palabra del Señor con claridad y valentía, porque estos milagros eran los que validaban el mensaje de que ellos eran mensajeros de Cristo. Y esos mismos mensajes que le enseñaban a la gente que no solamente ellos lo representaban, pero que lo que hablaban era verdad. Y usted ve, el mensaje de Cristo era el Evangelio. Y esto es por lo que Lucas nos está diciendo en el versículo 12, 5. Ponga atención que ahí nos estuvo hablando de cómo disciplinaron a Ananías y Zafira. Y ellos estaban hablando de esto porque ellos estaban evangelizando a gente que no era salva, que podía ver estos mensajes tomando lugar dentro de una iglesia donde ellos estaban predicando y alabando al Señor, porque ahí se reunían todos. Ahora, este principio que no tiene tiempo es que cuando Lucas está hablando de cómo se tiene que lidiar con el pecado, tal como lo hizo la iglesia de Jerusalén, porque Dios manifiesta su poder y Él cumple su propósito al revelarse a sí mismo. Y esto le diré que es una coincidencia que Lucas menciona estas señales y maravillas que estaban tomando lugar después de que pase el incidente de Ananías y Zafira. Lo que pasa es de que de este modo el Señor afirma lo que dijo Pedro, que cuando él tenía que confrontar a esta gente por su pecado, era lo correcto, era lo que se tenía que hacer, porque cuando Dios manifiesta su presencia y su poder, Él lo hace de un modo por el Evangelio mismo. Ahora, yo digo, ¿cómo esto aplica para nosotros? Ya no hay más apóstoles hoy en día, por lo cual no hay ningún milagro apostólico que puede confirmarlo. Pero lo que sí nosotros tenemos son las escrituras de los apóstoles en el Nuevo Testamento, y nosotros ya no necesitamos milagros que confirmen la identidad, que nos enseñen el camino a Cristo. No, esto no quiere decir que Dios no manifiesta su poder hoy en día en orden para que nosotros podamos traer a gente que no es salva a Cristo. La gran demostración del poder de Dios es el milagro de salvar y transformar espiritualmente gente que está espiritualmente muerta como nosotros, a gente que ama y sigue a Cristo, que no solamente da su vida, pero que ahora amamos y seguimos a Cristo. En Romanos 1:16, este es algo increíble que dijo Pablo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y luego el griego. De ahí es de donde viene esta palabra, que es como dinamita. El Evangelio es el poder de Dios, porque este salva a la gente. En Efesios 2, al 1 al 5, mire lo que nosotros éramos y lo que nosotros nos convertimos, y por el poder del Señor nos ha cambiado. Él os dio vida a vosotros que estabas muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne,
satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo de los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia haber sido salvos. Esto es lo que le decimos la regeneración. Por eso nos dio esta vida dentro de nosotros, y en el resto del libro de Efesios nos viene diciendo cómo debe de ser nuestro comportamiento una vez transformados y cómo somos regenerados. Y de acuerdo a estos versos, Dios nos ha demostrado su poder en el Evangelio al salvarnos y transformar a gente como nosotros, que estábamos en algún punto muertos y éramos desobedientes, y nos ha hecho vivos en Cristo. Y asimismo, cuando nosotros vivimos como gente que está viva, que es obediente, que nos sometemos a Cristo y a su palabra, nosotros no solamente demostramos el poder del Señor, pero el testimonio para la gente que no es salva, que puede entender el poder del Evangelio. Así que cuando una iglesia tiene que lidiar con el pecado y lo practica, manda un mensaje fuerte a la gente que no es salva dentro de esa iglesia para que tome su fe seria. Esta es una iglesia en la cual ellos practican de lo que ellos hablan, y esta es una iglesia en lo que radicalmente ha sido transformada por el Evangelio. Usted ve, cuando una iglesia local habla del pecado, el poder de Dios es evidente, y la gente que no es salva ve la realidad de nuestra fe y la realidad de este mensaje que es el Evangelio, y en vez de dañar a una iglesia y tener un efecto negativo dentro de la iglesia, cuando una iglesia busca ser pura y hablar del pecado, es cuando realmente nos da la habilidad y la credibilidad en los ojos de los que no son salvas, de poner el poder del Señor a la vista de todos, para demostrar que la gente puede vivir por lo que dice que cree. El primer beneficio que viene a una iglesia cuando el poder es demostrado, en lugar de ignorarse, es que el poder es demostrado. Pero Lucas nos dice que lo que pasó después de que él juzgó a Ananías y a Zafira, él nos da un segundo beneficio relacionado con el Evangelio y cómo compartimos el Evangelio. Es que restringe a alguna gente de formar parte en la iglesia. Ahora, nótese en el versículo 13, pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos, sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Ahora, esto es algo un poco inusual, puede ser un poco raro, porque Lucas nos dice que mucha gente que no era salva de Jerusalén los miraba con aprecio a los cristianos y los tenía con gran estima por el compromiso que ellos tenían y por lo que ellos creían, pero aún así no querían estar a 100% afiliados con ellos por el miedo a lo que le había pasado a Ananías y Zafira, porque les podría pasar a ellos también. Escuche, con que ellos eran hombres respetables, ellos ¿por qué tendrían miedo de formar parte de este movimiento? Porque ellos entendieron el mensaje, porque entendieron el mensaje claro y del Señor. Tú no te asocias con este grupo a menos de que tú estés serio acerca de tu compromiso con el Señor. No te juntes con este grupo a menos de que estés al 100% claro de tu compromiso. No tenían tolerancia para gente que era hipócrita. Y así, mientras ellos estaban respetando a la gente, ellos no estaban listos para formar parte de esta iglesia. Y esto es posiblemente que es algo un beneficio positivo por la iglesia. Y usted se preguntará, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser posible que la gente sea parte de la iglesia y sea una cosa positiva? Bueno, la respuesta es de que cuando una iglesia se pone a lidiar con el pecado de la gente y está preocupada por la pureza dentro de su gente y sus miembros, beneficia a la iglesia porque mantiene la pureza y el compromiso a Cristo y a las verdades bíblicas. Y cuando la iglesia es pura y es fuerte, esta da un testimonio de Cristo a la comunidad que tiene credibilidad y la veracidad. Escuche, cuando alguien le dice a alguien,
practica la disciplina dentro de la iglesia y no es algo superficial, aleja a la gente que no está 100% comprometida con el Señor, porque porque gente que no está 100% comprometida no quieren estar en medio de gente así, y la razón por la cual ellos se quieren quitar de esa iglesia es porque ellos aman a su pecado y ellos no quieren ser parte de una iglesia que les va a decir lo que necesitan dejar de hacer y que se arrepientan. Escuchen, como le dije más adelante, el miedo de que tienen muchos pastores es de observar la disciplina dentro de una iglesia, es que puede causar que mucha gente dentro de la iglesia quiera alejarse de la iglesia. Y la gente que deja a una iglesia por la disciplina es porque tiene miedo que ellos pudieran ser los siguientes. Eso es por lo que se van, porque esto realmente no daña a una iglesia cuando hablamos del pecado de alguien en una congregación. Más bien purifica y le da fortaleza espiritual a esa iglesia. Porque usted no quiere una iglesia que sea superficial, que no tenga un compromiso profundo con Cristo, que solamente esté curiosa por la cristianidad, pero no tiene ninguna intención de arrepentirse, de confiar en Cristo por su salvación. El problema con muchas iglesias en América es de que están llenas de creyentes que tienen muy poco compromiso con Cristo, con gente que realmente no es salva. Y lo triste de todo esto es de que mucha gente que va a la iglesia se siente muy cómoda en esas iglesias porque realmente nada es dicho del pecado personal o de la pureza, y como resultado su testimonio público es débil, no quieren lidiar con el pecado, con Cristo, y el resultado de todo esto y su testimonio de esa iglesia es muy pobre, muy débil. ¿Qué tan diferente es una congregación como la iglesia de Jerusalén con respecto a la diferencia entre una iglesia y la otra? Esto es lo que dijo John MacArthur. Cuando uno tiene un compromiso que no está caracterizado por los creyentes y no tienen miedo por el legalismo que viene de la misma gente, nosotros estamos. Este es un grupo que tenía miedo. Ellos sabían que tenían que alejarse del pecado. Ellos tienen un gran constante con las masas de gente que no está comprometido, gente que se siente cómoda en las iglesias de hoy, en la cual las iglesias hablan de una vida que es cómoda. Ellos no les importa tener a los pecadores hipócritas dentro de su iglesia que pueden estar robando la pureza y su testimonio, porque el hombre ha construido iglesias con la tolerancia por el pecado y el Señor construye iglesias con gente que está basada en la pureza, que odian al pecado y quieren alejarse de él. Usted ve una iglesia que lidia con el pecado, le da fortaleza a la iglesia, purifica a la iglesia. Él trae esta iglesia porque nos recuerda que nosotros somos un testigo muy poderoso acerca de Cristo. Y esta es una gran iglesia que tiene credibilidad en la comunidad. Y aunque hay muchos que pueden dejar una iglesia porque no quieren ni siquiera ir a una iglesia que lidia con el pecado, puede ser posible. Pero hay otros que posiblemente están atraídos a una iglesia de este tipo, porque Lucas nos ha comentado de esto, que hay un tercer beneficio de una iglesia que lidia con el pecado. Él nos ha dicho que el primer beneficio es de que vemos el poder del Señor demostrado. El segundo dice que puede restringir a otra gente para ser parte de esa iglesia. Y el tercero es de que trae gente al Señor. Usted fíjese en el versículo 14 dijo, y entre los más creyentes del Señor, más multitudes de hombres y mujeres constantemente se estaban adhiriendo a estos nombres. Ahora, parece que se está contradiciendo, porque inicialmente dice que la gente no se quería asociar con ellos y ahora dice que se están adhiriendo los números. Pero no, estas son dos respuestas diferentes para el Evangelio. Gente no estaba lista y se alejaba del Evangelio porque ellos no querían ver a su pecado expuesto enfrente de todos, pero había mucha gente que estaba lista para responder al Evangelio y estaban listos para creer en el Evangelio. Y entonces nosotros vemos cómo Lucas nos dice que la gente, había muchas multitudes de hombres y mujeres que se estaban incrementando. Usted ve, él no nos dice exactamente cuánto número de gente se estaba aumentando, porque dice más y más.
El hecho de que nos da un número específico es significante porque antes de esto Lucas había sido muy cuidadoso en darnos antes estos números. Por ejemplo, en el sermón de Pedro, en el día de Pentecostés, nos dice que 3,000 almas fueron adheridas. En el capítulo 4:4 nos dice que fueron 5,000, pero aquí en el capítulo 5 simplemente dice que serán multitudes de hombres y mujeres que estaban siendo salvas y a las cuales el Señor constantemente los estaba aumentando el número de ellos. Y era tan grande este número y la iglesia estaba creciendo tan rápido que era difícil mantener un récord preciso. Así que Lucas empezaba a decir que solamente era un número más grande y más grande de los creyentes en Cristo. Y la razón por la cual mucha gente estaba convirtiéndose a cristianidad es por la pureza de esta iglesia. Es porque era una iglesia que no toleraba el pecado, la hipocresía. Estaban serios acerca de lidiar con el pecado entre su gente. Ellos estaban serios en seguir a Jesucristo. Y ellos tenían una gran impresión para la gente que no era salva en la comunidad, que muchos de ellos que se acercaban a su presencia. Y lo que esto nos dice es de que si nosotros como iglesia continuamos por la gracia del Señor buscando la pureza y practicamos la disciplina pública, a los miembros que no se arrepienten, puede ser que nos puede traer, posiblemente alguna gente se puede molestar, pero muchos otros podrían venir a esta iglesia que busca a Cristo, en el cual el Señor ha hecho su obra en sus corazones y han venido odiando su pecado y están listos para arrepentirse y poner su fe en el Señor. Usted ve una iglesia que está comprometida a este tipo de pureza. Es una iglesia que atrae a la gente de Cristo, aquellos que entienden la pureza de Dios y odian su pecado, donde el pecado es discutido y no ignorado. Ellos se quieren sentar bajo la enseñanza de alguien que odia el pecado, bajo ancianos que hablan y mantienen la escritura en un gran estándar. Lo que ellos quieren ser parte de una iglesia que se aman unos a los otros, incluso cuando la disciplina es necesaria. En la iglesia de Jerusalén, este tipo de actividad era el resultado de que más y más gente se estaba convirtiendo a la cristianidad y mucha de esta gente estaba lista de poner su fe en acción. En el versículo 15 dice que a tal punto sacaban a sus enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. Usted ve, Lucas nos dice que estos nuevos creyentes, esta multitud de hombres y mujeres que habían venido en fe a Cristo por salvación, estaban poniendo su fe en el Señor para sanar a la gente. Nos dice que ellos llevaban a sus enfermos, posiblemente a sus familiares, vecinos o amigos, en las calles de la ciudad, ya serían pequeñas camas o colchones. Así que cuando Pedro pudiera pasar por allá, su sombra los pudiera tocar y ellos fueran sanos. Pero usted ve el deseo de esta gente de que la misma sombra de Pedro sanara a su gente. Alguna gente dice que podría ser alguna superstición de esa época. Pero ahí no hay nada que indica que esto era algo supersticioso. Esto más bien sigue gente que viene a la fe en el Señor y que no es una superstición mágica, que la mayoría de la gente hacía esto basado no en la fe, no en algo supersticioso. Escuche, lo que esta gente estaba haciendo cuando ellos buscaban la sombra de Pedro no era muy diferente de lo que pasó en Mateo 9, cuando una mujer buscó sanarse tocando la ropa de Jesús y ella misma fue sanada. No era su ropa que la sanó a ella, pero era la fe en él. Nosotros sabemos esto porque Jesús le dijo, tu fe te ha hecho salva, te ha curado, perdón. En el mismo sentido, esta gente que estaba confiando en el Señor para ser sanos, no solamente, no la sombra de Pedro, pero ellos sabían que toda esa gente que había sido sanada
había pasado la voz desde adentro hasta afuera de la ciudad de Jerusalén. Empezaron a oír esto y empezaron a traer a mucha gente enferma, llena de demonios, para que pudieran ser sanadas por los apóstoles. Como lo vemos en el versículo 16, también la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudían trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Ahora, la importancia de estas sanaciones es de que es la primera vez en el libro de Hechos que nosotros leemos de un evangelio que está relacionado con actividad más allá de Jerusalén, porque la gente que no era residente de Jerusalén venía de otras ciudades cercanas, y eso era porque la influencia de los apóstoles y su nueva iglesia, así como el mensaje del evangelio, se empezaba a esparcir por todos los lugares. Y eso es exactamente lo que Jesús les había ordenado que hicieran a sus seguidores, que ellos deberían de ir a dar testimonio en Jerusalén, Judea, Samaria y todas las partes más remotas de la tierra. Y ahora toda esta gente que estaba oyendo el evangelio de Cristo y estaba moviéndose, nos da un beneficio más de la iglesia que está relacionado. Lo que estamos viendo hoy en este estudio es que al lidiar con cristianos que están pecando es algo que nosotros debemos de hacer. Es porque esto es lo que Cristo quiere que haga uno. No es una opción. Esto es lo que dice. Puede ser algo que no es placentero, es algo incómodo, y que públicamente podemos traer a alguien con su nombre y mencionarlo en medio de la congregación, pero es necesario porque esto es como Jesús mantiene una iglesia pura y espiritualmente fuerte. Y esto no puede tener un efecto negativo en la iglesia, porque públicamente disciplinar a alguien es positivo, porque la iglesia nos da un testimonio de Cristo en este mundo, y la gente que no es creyente ve el poder del Señor, cómo transforma a pecadores en santos. Y todos aquellos que no estaban serios en creer a Cristo tienden a estar apartados de la iglesia, pero mucha gente que está seria acerca de seguir a Dios y a otros se arrepienten y buscan al Señor para que los traigan a iglesias como estas. Ahora, esta es la iglesia que nosotros queremos ser aquí en Lakeside, que por la gracia del Señor vamos a continuar lidiando con el pecado, porque es el amor de Cristo para nosotros y para su gente. Y si usted no es un creyente en Cristo, tome esto y con atención, tome esto con seriedad, porque si el Señor fulminó a Ananías y a Zafira por su hipocresía, no crea que el Señor no va a lidiar con el pecado, y su juicio no va a ser tan simple, porque puede ser una muerte no solamente física, pero una muerte eterna, a menos que usted se arrepienta de su pecado. Confíe en Jesucristo como su Señor, y le agradecemos que nosotros no... Ok, no se preocupe, no tenemos a nadie a quien disciplinar, solamente en este momento quiero traer a Susan y a David Howard para que compartan con nosotros un poco. En un par de días ellos regresan a Papua Guinea a seguir su labor. Padre, estamos muy agradecidos de que Lakeside como iglesia es una iglesia que ha decidido seguir a Cristo y en lo que dice tu palabra acerca del pecado. Quiero pedirte y orar por cualquier persona que esté aquí que no te conoce, que te pueda recibir y que sepa la importancia de saber de conocerte como un Salvador. También, Padre, cualquier persona de nuestra congregación que se siente incómoda acerca de la disciplina dentro de la iglesia, que les des claridad, que entiendan el beneficio y lo mejor que es para ellos. Y también te pido por pastores en otros lugares, en otras comunidades, que realmente te aman, que aman tu palabra, y que ellos puedan entender y no tengan miedo de tomar a cabo y hablar del pecado.